Aló, buenas tardes ahora en este rato 12:01. Felicitaciones, Catherine, Giovanna y Neida, que estaban ya tempranito, diríamos, en la sala. Buenas tardes, Catherine. Buenas tardes, doctor. Qué bueno, has debido ver, les he escrito a las 3. Neida, buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Qué bueno. Giovanna, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Qué bueno que estén temprano. Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Estás en la facultad o en tu casa? Ahorita estoy en la facultad, doctor. Qué bueno. ¿Tienes buena conexión? Sí, doctor. Ya. Qué bueno, para que no se interrumpa. Entramos, bueno, a saludarles también a toditos. Estoy viendo que estamos 17 en la clase, 19, 18. Les comento que han debido ver en el material que les he subido, en realidad es un recuerdo de tanto del corazón como de los grandes vasos. Estamos entrando entonces, Elías, a otro capítulo que es el fisiopatología del sistema cardiovascular. Y vamos a ir viendo temas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, vamos a ver infarto de miocardio, hipertensión arterial, vamos a ver lesiones valvulares, la fiebre reumática, como los principales, diríamos, las principales patologías. Para esto, antecitos de comenzar, quiero compartirles pantalla y espero si es que también les voy a pasar los links, no les he pasado, pero tal vez ya lo conocen, como Catherine les decía, ustedes son digitales y lo que me has indicado lo voy a poner en práctica más adelante, espero hacerlo. Debes recordar, Catherine, te dije, a ver, ¿cómo pongo fondo de pantalla, no? Sí, doctor. En el Zoom. A ver, ¿tú lo has hecho ya? Sí, doctor, en realidad lo intenté, pero como le explicaba, en mi caso mi computador no es viable para poner esa opción. Entonces, por eso le decía que espero que No está el activo. computador sí. Exacto. A ver, si lo logro todo bien, te voy a escribir y te voy a decir, ¿lo he logrado o no lo he logrado? En el fin de semana lo voy a hacer. Está bien, doctor, espere su respuesta. Bueno, entonces están viendo mi pantalla, pero antes de esto quería comenzar con esto. A ver, léemelo, Elías. Giving monthly kids second chance. Perfecto. Esta es una página, American Heart Association. ¿Cómo entran? Directamente escriben esto en el Google y les va a lanzar a esto que es heart.org. ¿Qué es esta página? Esta página es la más grande, diríamos, organización americana donde pueden encontrar artículos, por eso les paso el dato. Es la organización que tiene publicaciones respecto a alteraciones tanto en el corazón o complicaciones en el corazón. Muy antigua esta organización, pero tremenda. Diríamos, organiza congresos, eventos, etc. Miren, tiene una serie de ayudas, tanto para el diagnóstico, para ilustrar más a la comunidad sobre problemas del corazón. Y entonces toda una página que hay que conocerla. Cuando alguna vez ingresen para alguna duda, algo, lo tienen ahí. Se llama American Heart Association. Entonces tienen toda esa página. Y esta página además, les voy a colocar otro link. Esta, ahí lo tienen. A ver, léemelo, Catherine. License Health Fair, si no me equivoco, doctor. Places of Heart Failure. Sí,
Gracias, Ya. profesor. Esta es la clasificación mundial que todo cardiólogo o toda vez que cuando yo les preguntara clasificación de la insuficiencia cardíaca, eso quiere decir heart failure, lo clasifica en estos 4 grupos. Vamos a estudiar, cuando estemos en insuficiencia cardíaca, van a escuchar la clasificación de la New York Heart Association, así está. New York, esta que estoy pintando, New York Heart Association, como se la conoce también, NIHA, así, o NIHA en inglés. Entonces, hay mucha publicación, pero especialmente estas dos. La American Heart Association como página y esta otra, la clasificación de insuficiencia cardíaca. Les paso esos 2 datos. Cuando estemos en el tema, también les voy a decir, recuerdan cuando estamos entrando a este capítulo de corazón, yo sé que lo van a hacer. Bueno, entonces, ahora sí voy a compartir el tema y voy a poner la presentación y después vamos a ver, permítanme colocar eso, el puntero láser. Fíjense qué bonito late el corazón. Si uno les dijera, a ver, cuenten en un minuto, eso es frecuencia cardíaca. En la semana que hemos pasado, caso clínico, todavía algunos confundían el latido del corazón que se lo escucha con el estetoscopio. Uno va contando en un minuto y dice frecuencia cardíaca 70 por minuto. Ya. Si la frecuencia cardíaca está más de 90, el límite es entre 60 y 80, 90, 95, 100, decimos taquicardia. O cuando esto disminuye, se dice bradicardia, debajo de 60. Pero cuando ese latido se transmite a través de las arterias a los grandes vasos, aquí les voy a poner, por estas arterias, llega a los brazos y sentimos como pulso, entonces decimos aumento del pulso o disminución del pulso. Y a eso se dice taquisfigmia y bradisfigmia. Les aclaro el cito porque hasta en el parcial, debes recordar, Elías, les he preguntado. Y muchos han respondido taquicardia, bradicardia o taquicardia. Entonces no hay que confundir. La frecuencia cardíaca sí se dice taqui o bradicardia. Pero el pulso, que es más afuera, que en realidad también es, diríamos, ¿no? Si vamos en la parte aritmética sencilla, el mismo número de latidos también es el número de pulso, pero hay patologías vasculares que pueden alterar y que la frecuencia del pulso puede ser diferente a la frecuencia cardíaca. Bueno, entonces estamos entrando a este capítulo. Me gusta ver esta gráfica y lo vamos a ver también les he buscado 2 videos que van a expresar lo que yo les voy a recordar un poco de la anatomía gruesa, de sus funciones y qué repercusiones o alteraciones están inmersas en este sistema, que se dice sistema cardiovascular, corazón y los grandes vasos. En esta anatomía, miren, están fijándose de superficie nomás, si de afuera lo vemos, aquí hay una estructura que se llaman las aurículas, y esta es la aurícula derecha justamente. La izquierda no se la ve mucho, porque está detrás de este tronco pulmonar. Pero sí se ven los ventrículos. Este es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. A esto se llama surco interventricular, por donde recorren tanto venas y como arteria coronaria. Y después por atrás, más o menos como en imagen en espejo hacia atrás, también hay la coronaria derecha. Esta es coronaria izquierda y atrás la coronaria derecha. Esto está cubierto por una membrana que se llama el pericardio, tanto visceral como parietal, y hay un espacio, se llama espacio pericárdico. Y cuando se acumula líquido, vamos a hablar también de derrame pericárdico, o vamos a hablar de hemopericardio, cuando hay lesiones traumáticas, ya sea en la caja torácica, se puede acumular de sangre y puede ocasionar taponamiento cardíaco, se llama. Entonces, muchos términos vamos a ir utilizando en esto, y por eso entro con la parte
básica, diríamos, para ubicarnos en su anatomía y parte terminología. Entonces, cuando se inflama cualquiera de estos lugares del corazón, se dice miocarditis. Miocarditis. Y después puede haber detalles de cómo es que llega la sangre acá, a través de la vena cava superior y vena cava inferior. No está dibujada, aquí sí tiene la vena cava inferior, vena cava superior. Llega la sangre vacía en la aurícula derecha, pasa por las válvulas, la válvula tricúspide, hacia el ventrículo derecho, y de ahí pasa la sangre, como están viendo ahí, descarga ahí la sangre y pasa hacia el tronco pulmonar, que se llama arteria pulmonar, con sus dos bifurcaciones, hacia el pulmón izquierdo y hacia el pulmón derecho. Se oxigena, y hemos pasado pulmones. La principal función hemos visto que es la oxigenación de la sangre, y vuelve la sangre a través de estas venas pulmonares. Hay 4, 2 de la izquierda, 2 de la derecha. Vacía su sangre a la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral, esta es la válvula mitral, esta es la válvula tricúspide, y pasa su sangre al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale por la fuerza contráctil que hace. Miren qué fuerza tiene esto. Es músculo que todo el tiempo está funcionando. Y no debe haber ninguna lesión acá. Miren cómo nos sostiene a lo largo. Ustedes deben estar pensando, el corazoncito de ustedes igual está latiendo y no descansa. Entonces, la sangre pasa por esta arteria pulmonar. Aprovecho en decirles, miren cómo se abre durante la sístole, y la sangre pasa a la arteria aorta. Esta es la arteria aorta, y por su bifurcación o ramificaciones, primero el callado de la aorta, después el tronco brachiocefálico, después las carótidas, tronco brachiocefálico, y a las extremidades, por aquí a la cabeza, cara, etc. Y la aorta se hace este callado, por eso se llama como una curva, viene hacia la parte inferior, por detrás del corazón, hacia la aorta torácica, aorta abdominal, extremidades inferiores. Vamos a verlo más adelante. Entonces, les he hecho un panorama más o menos de lo que, aprovechando esta funcionalidad que tiene el corazón. Les decía, la inflamación de esto del corazón, del miocardio, se llama miocarditis. La inflamación del pericardio, pericarditis, o la inflamación de la parte interna, que se llama el endocardio, también puede ocasionar endocarditis, que pueden lesionar especialmente las válvulas. Aprovecho esta imagen también para decirles las 4 válvulas. La primero, por su función, por sus alteraciones también, siempre la mitral. La vamos a ver enseguida, la mitral. Después viene la tricúspide, entre las 2 cavidades, y después viene la aórtica y la pulmonar. Cada una tiene sus funciones y su característica propia. Bueno, aquí lo tenemos, una anatomía menos dinámica. Aquí está el corazón, en realidad no está tanto al lado izquierdo. Una parte sí, más está en la casi parte central, por eso es que deben recordar cuando en shock les hablé del masaje cardíaco, para hacer reanimación cardiopulmonar. En realidad la presión se la hace en la parte anterior del esternón, para presionar con la parte de la columna vertebral, y cuando hay un paro cardíaco, tratar de hacer que funcione el corazón. Está recubierto, les decía, ahí lo tienen, el pericardio. Está en el mediastino, entonces, el mediastino cubierto por una membrana que se llama el pericardio. Tiene su relación con el pulmón derecho y con el pulmón izquierdo. Ahí están los grandes vasos, y también con el diafragma. El diafragma es en realidad la que, en cada vez que hacemos inspiración o expiración, también el corazón se mueve. Aproximadamente en los varones pesa como 300 gramos y en las mujeres 250 gramos. Está localizado, como dice ahí, en la parte inferior del mediastino medio, entre la segunda y quinta costilla. Segunda y quinta costilla. Y más o menos está en forma oblicua, no está en forma pendiente, oblicua. Otro detallito también es bueno que lo conozcan, es más o menos el tamaño. Si ustedes cierran el puño de la mano, si es que en este momento hacen la manito, cerramos la mano bien apretadita, más o menos piensen que el tamaño, si lo ven de adelante o de atrás, el tamaño del corazón de cada persona es lo que está del puño así
presionado. Entonces tampoco es tan grande. Miren, si se dan cuenta, cada uno tiene el tamaño del corazón. Así es más o menos como se refleja. Es un órgano hueco porque tiene sus cavidades para recibir la sangre. Tiene dos surcos, el surco anterior y que se llama también surco transversal y surco longitudinal. Este longitudinal y el transversal. Por aquí discurre la coronaria derecha y aquí la interauricular que se llama. Y después ahí están los grandes vasos. Las membranas, ahí está el pericardio que recubre, es como una membrana translúcida que recubre la parte donde está externa del corazón y tiene el pericardio parietal que está hacia afuera y el visceral que está hacia adentro. Tiene una pequeña cantidad de líquido que no va a más de 5 mililitros. Eso se llama líquido pericárdico. Esto no debe aumentar solo cuando hay derrames o cuando hay alteraciones. Ahí está un pericardio normal y ahí está una pericarditis, una inflamación, engrosamiento del pericardio. Otra vez las cavidades para que ya, esto es un corazón como el anterior, estaba abierto. La aurícula derecha que recibe sangre de las dos venas cavas, superior e inferior, empuja su sangre durante la sístole auricular hacia el ventrículo derecho. De aquí, cuando hay contracción, la sístole ventricular se dice, pasa la sangre por la válvula pulmonar hacia el territorio pulmonar. Retorna, les decía, por las venas pulmonares, ahí están las 4, a la aurícula izquierda. Hace presión esto y luego otra vez pasa la sangre al ventrículo izquierdo y de aquí la sangre termina pasando por la válvula aórtica hacia la circulación en general. Así es como ocurre la división de esas 4 cavidades. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Lo tienen también ahí. En relación a las válvulas, aquí están las válvulas. Y miren, aprovecho en decirles, estas dos válvulas se parecen, la aórtica y la pulmonar. Son semilunares, en realidad no tienen cuerdas tendinosas, pero la mitral y la tricúspide tienen un anillo fibroso, tienen unas láminas. Esta en realidad es bicúspide y esta es tricúspide. Tiene 3 láminas y aquí tiene 2 láminas. Sostenidas por unas cuerdas tendinosas se llaman, que son tejido fibroso, y músculos papilares. Sostienen entonces, como hace tanta presión, deben ser sostenidos. Una enfermedad que afecte esto puede ocasionar alteraciones en las válvulas, se dice valvulopatías, que pueden ser ya sea de tipo de insuficiencia, cuando no se cierra, o estenosis, cuando más o menos al paso de la sangre, esto limita ese paso, ya sea por cicatriz, por una endocarditis o por unas lesiones crónicas en el corazón. Así es como se comportan estas válvulas. En su anatomía del miocardio, aquí lo tenemos, este es un tejido muscular estriado, cubierto por un endocardio, después un pericardio visceral, y tiene la cavidad pericárdica. Miren este espesor, están las arterias coronarias y vena coronaria. Todo esto se llama entonces miocardio. Pericardio, tanto visceral como parietal. Es importante que lo tengamos esto. Después, entre los grandes vasos, aquí está la vena cava superior, vena cava inferior, el callado de la aorta, el tronco pulmonar, como que comienza con la arteria pulmonar, y después las venas pulmonares, este cuadrito que retornan hacia la aurícula. Ahora sí, aquí lo ven, en el número 3 es la arteria de la circunfleja izquierda, que justamente nace por debajo de la aurícula izquierda. Esta es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha. ¿Cierto? Tienen ahí está la válvula tricúspide, la válvula mitral, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Esto se llama tabique o septo. Escuchen bien, tabique o septo, tabique interventricular. Y también hay un tabique que no se lo ve muy bien entre las aurículas. Tienen los músculos papilares, las cuerdas tendinosas y la relación con los grandes vasos. El aparato valvular, así yo lo he puesto como, diríamos, título esto. Miren, ahí está. Este es el anillo valvular. Estas son las valvas que se llaman, o láminas, sostenidas por estas cuerdas tendinosas y los músculos papilares.
Esa es la anatomía tanto de la válvula mitral como la tricúspide. Lo están viendo ahí, la mitral y la tricúspide. Pero las semilunares no tienen esas cuerdas tendinosas, son directamente láminas. Entonces son con 3 valvas, tanto la pulmonar como la aórtica, tienen así. Esto está cerrado y aquí están abiertas. Así es como se observan esas válvulas conocidas como pulmonar o aórtica. Una otra vista anterior, ya un poco para que conozcan cómo es que, esto por si acaso para que no lo confundan, esto es una grasa pericárdica, se dice. Ante la obesidad, escuchen bien, obesidad, esto se aumenta mucho más. Puede ocasionar taponamiento cardíaco, por eso es la disnea, etcétera. Muchas manifestaciones vamos a ir viendo. Pero no hay que confundirlo con aterosclerosis. Recordarán, ateromas o aterosclerosis son la impregnación, pero de colesterol y triglicéridos especialmente, en la superficie interna de estas arterias, adentro. Es más microscópico, en cambio aquí lo están viendo hacia afuera. Aquí está la vista posterior, este es el surco posterior que se llama también, o surco interventricular, por donde discurre la coronaria derecha. Así es como se observa, y aquí es bueno también observarla, la aurícula, esta es la pared posterior de la aurícula izquierda, ahí están las 2 venas pulmonares, y aquí está la vena cava para la desembocadura de la vena cava inferior. Otra anatomía también más didáctica, diríamos, ahí están las láminas, las cuerdas tendinosas, como es el músculo siempre, el izquierdo es un poquito más grueso, el miocardio del ventrículo izquierdo es más gruesito que el lado derecho. Y los grandes vasos. El ciclo cardíaco. Justamente vamos a ver un video del ciclo cardíaco. Miren cómo comienza. Cuando la sangre que no está oxigenada llega primero a la aurícula izquierda, aurícula derecha. Y después se fluye a través de esta válvula, la válvula tricúspide, y pasa al ventrículo izquierdo. Perdón, derecho, ventrículo derecho. Y después se contrae este ventrículo, pasa la circulación de la sangre todavía no oxigenada hacia la circulación pulmonar. En los pulmones se oxigena y vuelve a través de las venas pulmonares. Pese al nombre, miren, está de color rojo, pero se dice venas pulmonares por su estructura anatómica. Vacía su sangre a la aurícula izquierda y por la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo y de ahí hacia la arteria aorta. Esas son las distintas fases que en realidad se resume en sístole y diástole. Bueno, tiene también el músculo cardíaco 5 propiedades. Vamos a ver estas 5. La que se llama también batmotrópica o de excitabilidad, la cronotrópica o de automatismo, la dromotrópica o de la conducción de impulsos, la inotrópica o de contractilidad y la lucitrópica de relajación del miocardio. Todo esto se explica en este músculo, que es músculo, les decía, estriado, muy irrigado, muy activo, tiene muchas mitocondrias, tiene mucha irrigación, les decía. Pero les he puesto esta máquina para que también recuerden, porque pienso que lo han hecho esto. Tanto la troponina T, troponina I, troponina C. Son 3 tipos de troponinas que están asociadas a la estructura de la tropomiosina. La troponina T, que se une a la tropomiosina, la I, la que inhibe la unión de esta troponina a la tropomiosina, y la troponina C, que es la que se une con el calcio. Estas, como componen parte de la alfa-tropomiosina, formando este conglomerado de la actina, frente a las estructuras de la miosina. Sucede lo siguiente, cuando hay contracción, esto es dinámico. Cada sístole hay, diríamos, como una especie de excursión entre, así como están viendo aquí la flecha, y la otra flecha, durante la diástole y durante la sístole. Y entonces es así como se contrae la fibromiocárdica. Y cuando, escuchen bien, ¿por qué he puesto esta gráfica? Cuando hay lesión en el corazón, cuando hay infarto de miocardio, estas 3 troponinas pueden elevarse porque circulan a la sangre, se libera la sangre. Especialmente la I y la T pueden estar presentes en infarto de miocardio, que son proteínas, estructuralmente son proteínas. No hay que confundirlas, no son enzimas, tampoco son hormonas, son marcadores de daño en miocardio.
Entonces, así es como, por eso les he puesto este gráfico para que se pueda. Entonces, esta fibra miocárdica tiene, les decía, estas 5 propiedades. ¿A qué se refiere la excitabilidad? A la capacidad que de las células de transmitir potenciales de acción. Aquí se descarga energía eléctrica. Y esa energía eléctrica también se expresa mediante el electrocardiograma, que lo vamos a ver más adelante. El automatismo es la capacidad que tiene esta fibra miocárdica de generar esos impulsos para ocasionar la contracción del miocardio. Automatismo. Dromotrópica, dromos quiere decir correr. Indica la capacidad del miocardio para conducir los impulsos nerviosos. La inotrópica, fuerza contráctil. La contractilidad, la fuerza con la cual se contrae el miocardio. Y la lucitrópica, la fuerza con la cual se relaja la fibra miocárdica. Miren qué bonito entonces esas fibras, esas propiedades había que recordarlas. Aquí está el electrocardiograma. El electrocardiograma se obtiene mediante la introducción de electrodos en la superficie de la caja torácica. ¿Pero dónde nace? ¿Cómo es que nace? Aquí hay unas neuronas muy sensibles que nace el estímulo aquí, en el nodo sinusal se dice. Y a través de ramificaciones de fibras de Purkinje, el impulso eléctrico se propaga a través de las aurículas. Esa despolarización se manifiesta con la onda P, que se dice también de sístole auricular. Pasa un tiempito hasta que llega al nodo auriculoventricular, aquí. Este nodo auriculoventricular o nódulo de Ashok-Tawara también se llama Tau. Este nódulo es el que vuelve este estímulo que llegó del sinusal, debe enviar a través del haz de His en su rama izquierda, rama derecha, y hasta las últimas terminaciones. ¿Con qué idea? De contraer, hacer la sístole ventricular. Esa despolarización es la que se traduce con el complejo QRS, sístole ventricular. Y después hay una especie de tiempo, como que se dice repolarización, y justamente tenemos la onda T, que es la repolarización de los dos ventrículos. Como hay sístole auricular, sístole ventricular, diástole auricular, diástole ventricular. Debería haber, esto es diástole ventricular. Debería haber una onda T de aquí de la sístole auricular. Pero como esto tiene mayor voltaje, está por acá. Se lo oculta, diríamos, porque justamente esto es de mayor voltaje. Los cardiólogos, cuando hacen un electrocardiograma, modificaciones de la onda P o de la onda Q o el complejo QRS o de la onda T, se puede hacer diagnóstico, y por eso es una especialidad. El cardiólogo domina, diríamos, esto. Nosotros vamos a conocer, les voy a explicar algunas alteraciones justo en esta parte, está especialmente con el potasio, especialmente afecta el complejo QRS y la onda T. Bueno, aquí está el procedimiento de cómo se obtiene electrodos a lo largo de la superficie de la caja torácica, les decía, y también electrodos en los brazos y también en las extremidades. Se coloca así. Hay varias derivaciones que se realizan en este aparato que se llama electrocardiólogo. A veces se simboliza así en español ECG o en inglés EKG. Ahí tenemos, para que ustedes también conozcan, la onda P, el complejo QRS y la onda T. El punto J es la unión entre el segmento ST, les voy a mostrar acá. Aquí, esto se llama segmento ST y segmento PQ. Aquí, este. Segmento ST y segmento PQ. Y cuando implica la onda más, se llama intervalo PR. Entonces, es así. Y si es que abarca hasta la onda T, se dice intervalo ST. Es así como se va determinando, y aquí lo tenemos, el intervalo QT, así era el intervalo QT, cuando adopta desde la onda Q hasta la onda T, terminando. Ahí está el segmento PR, el punto J, que es la división entre el segmento ST y la onda S, y el intervalo PR, que lo tenemos desde la onda P hasta el inicio de la onda R. Es así como se tiene en la onda del electrocardiograma. Aquí tenemos, miren, la onda P refleja, les decía, la sístole auricular. El complejo QRS está pintadito ahí, y la sístole o la activación de los ventrículos. Y la onda T, la recuperación, diríamos, del ventrículo, o se llama también
repolarización. Los latidos cardíacos deben ser así rítmicos. Esto se llama latido cardíaco rítmico. Quiere decir que hay la onda P que precede a los complejos QRS. Cuando hay aumento se dice taquicardia o cuando hay disminución se dice bradicardia. Pero no confundir la que les decía con taquisfigmia y bradisfigmia. Espero que se graben eso. Esta semana he preguntado y en algunos no me respondían. Y la arritmia cardíaca, miren, unas veces hay más contracción, otras veces menos, completamente desuniforme, diríamos, o heterogénea. A eso se conoce como arritmia cardíaca. Las dos alteraciones que quería mostrarles, la hiperpotasemia, ¿por qué? Porque está ligado a ustedes cuando hacen ahora que deben estar viendo sus reportes de gasometría. Hagan detalle del potasio. El potasio, miren, de 3,5 a 5, 5 normal en este caso. El Medidata también maneja hasta 5. El potasio por más de 5, miren, las ondas T se hacen picudas y simétricas. Ahí está la onda T. Más de 6, la onda T, además de picudas, se hace simétrica con voltaje similar al aire. Miren cuánto sube. Si es más de 7, hay desaparición de la onda y más se confunde con el complejo QE. Y más de 8, miren, el tipo QS, la duración se hace prolongada, continúa con la NDT picuda y hay una asimetría o simetría sin desmarcarse del segmento ST. Miren, casi prácticamente ya hay una alteración de esto. Es así entonces, los cardiólogos realizan el diagnóstico o corroboran si es que el potasio tú lo has medido bien en el laboratorio y seguro que le van a hacer electrocardiograma. Por eso no hay que equivocarse para nada en la determinación de los electrolitos. Aquí tienen una hipopotasemia. Miren, por debajo de 3 hay aparición de una onda U. Después, por debajo de 3, esto es normal, 3,5. Por debajo de 2, aparte de esta onda U, hay un desnivel de la onda T y del segmento ST. Y aquí, en un cambio un poco más profundo, hay inclusive inversión de la onda T. Todos estos casos se pueden dar en estados especialmente de isquemia o alteraciones electrolíticas. Aquí están los grandes vasos, miren, para recordarles, una vez que sale la sangre del corazón hacia la arteria aorta, les decía los troncos brachiocefálico derecho, y izquierdo, perdón. Y luego se va dividiendo la arteria braquial, luego la arteria radial, la arteria humeral, y así entrega sangre a todito el brazo, tanto derecho como izquierdo. Después hacia el cerebro, hacia la cara, la cabeza, etcétera, a través de las arterias carótida derecha, carótida izquierda. Y después hay interna y externa, etcétera. Toda una ramificación hacia el corazón. Cuando ya baja hacia el abdomen, primero hay la aorta torácica, la aorta abdominal, la bifurcación de las ilíacas se llaman, ilíaca derecha, ilíaca izquierda, femoral, tibial, etcétera. Todas las ramificaciones. Entonces lo tenemos, esos son los grandes vasos. Las venas, recordarán también, son casi, el nombre llevan semejante a la arteria, pero llevan la sangre hasta el corazón. Aquí están las venas ilíacas, la vena se llama el tronco abdominal, tronco torácico, y llega a desembocar en la vena cava inferior, primero acá, y después vena cava superior. Las funciones básicas del aparato cardiovascular, primero siempre transporte de oxígeno, transporte de la sangre e intercambio de sustancias. Lleva sustancias hacia los tejidos y también las recoge. Tiene una circulación sistémica que se llama esta, y o circulación mayor también, y la circulación menor o circulación pulmonar. Esas dos grandes divisiones tiene el sistema vascular. Ya un poco mostrándoles algunas alteraciones, miren, las dilataciones en las arterias se llaman aneurismas. Puede haber aneurisma, miren acá, sacular, como saco más o menos, aneurisma fusiforme, que parece como una especie de hoz, y un pseudoaneurisma, porque también hay así una dilatación, pero no en forma integral de toda la dilatación de la pared. Recuerden entonces, aneurismas son dilataciones de las arterias, no de las venas. En cambio, las dilataciones de las venas se dice varices. Aquí lo están viendo, venas varicosas en la región poplitea y aquí en la región tibial, tanto externa como interna. ¿A qué se debe? La explicación de esto es defecto valvular. Las válvulas, recordarán, el segundo corazón a veces se dice.
El segundo corazón está en las venas. Las venas a través de las válvulas permiten que la sangre vaya fluyendo hasta el corazón, pero una incompetencia de esto como esto deja retornar y se ingurgitan. Ingurgitación quiere decir se carga de sangre las venas y se dilatan. Tortuosas, miren, parecen como una especie de serpientes acá. Esas se llaman venas varicosas. Lo hemos visto, creo, en algunas, en un caso les dije varices esofágicas, era otro problema. Una otra patología que la vamos a ver, tengo tema preparado de esto, es el infarto agudo del miocardio, se lo simboliza así. Debido a que ahí están placas de ateroma, aterosclerosis. En las coronarias puede haber este fenómeno, obstruye la circulación coronaria, zonas de isquemia, lesión primero, isquemia y necrosis, infarto de miocardio. A veces compromete la vida de la persona y puede ocasionar muerte súbita. Entre las valvulares también es bueno conocer, aquí está, dos tipos de lesiones se presentan, o insuficiencia o estenosis. Y de acuerdo a su ubicación puede haber mitral o aórtica, o en este caso tricúspide o pulmonar. Cada una de esas 4 alteraciones que están viendo, insuficiencia o estenosis en la mitral, insuficiencia o estenosis aórtica, insuficiencia o estenosis tricúspide o insuficiencia o estenosis en la pulmonar. Lo vamos a ver en endocarditis y fiebre reumática. El otro problema, esto les aprovecho para que conozcan, miren, ahí está, American Heart Association y American Stroke Association. Esta especialmente ha hecho la clasificación de la hipertensión arterial en estos estados. Miren, de 120 a 129. Primero, hipertensión, cualquier elevación de presión arriba de los 130 en la sistólica o 140 también en algunos casos cuando se dice hipertensión arterial alta, y la diastólica arriba de 90. Y entonces puede haber solo elevaciones o decir ya prácticamente hipertensión, más de 140 y más de 90. Se dice sistólica, diastólica o mixta también. Lo vamos a ver en el capítulo de hipertensión. Casi ya para terminar, unas diapositivas más. Hay cardiopatías congénitas. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la gestación y al nacer pueden alterarse la anatomía del corazón. Hay anatomías alteradas que no presentan cianosis, se dicen cardiopatías no cianóticas, y cardiopatías cianóticas, aquellas que sí están con la coloración azulada de piel y mucosa. Para que conozcan, miren, el 70% son no cianóticas y 30% cianóticas. La comunicación interventricular se la simboliza así, una de las alteraciones, CIB. CIA, comunicación interauricular. PCA, persistencia del conducto arterioso. Miren, yo lo he puesto ductus persistente. Comúnmente en el hospital van a ver así. ¿Y por qué les hago estos detalles? Espero que lo tomen en cuenta. Cuando hagan su internado y les van a decir, paciente diagnóstico CIA, diagnóstico EP, diagnóstico PCA. Entonces, por eso siempre les pongo esto, las citología. Estenosis pulmonar, EP, coartación de la aorta, C o minúscula y A. Y la tetralogía de Fallot, esto generalmente TF, no lo he puesto acá, TF, tetralogía de Fallot. Y la transposición de granos vasos, esto es una alteración tremenda, donde la aorta sale de otro lado, la pulmonar sale de otro lado. Lo tengo aquí en gráficos. Aquí está la persistencia del conducto arterioso, el PCA, que significa que entre la arteria, aquí no debería haber esta comunicación. Esto debe fibrosarse y se cierra. Durante el nacimiento se cierra, pero hay niños que por alguna alteración en la madre o durante la gestación se presenta con persistencia de este conducto. ¿Y qué hace? Miren, mezcla la sangre oxigenada con la sangre venosa. Ahí están viendo. No debería haber esta comunicación. La otra, la interauricular, miren cómo se comunica entre aurículas. O la interventricular, cómo se comunica entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. CIB, CIA y PCA. La tetralogía de Fallot, con eso terminamos la parte de recuerdo anatomofuncional. ¿En qué consiste? Miren la alteración que puede pasar.
Lo primero, estenosis pulmonar. Quiere decir que esta válvula se ha estrechado. Nacen así, con estenosis. ¿Y qué hay que hacer? Hay que abrir. Cirugía. Está estrechado. Después el otro, la aorta cabalgando en la comunicación interventricular. La aorta está naciendo casi de otro lugar. Ahí entonces como que está cabalgando en la comunicación interventricular. Anómalo. Después el otro, la comunicación interventricular, CIV. Y es tercera alteración. Y la cuarta es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Se acuerdan? Les dije, el miocardio es más grueso el izquierdo que el derecho, pero miren acá, en el derecho está más grueso que el izquierdo. ¿Debido a qué? A una sobrecarga en el trabajo de aquí, de este corazón. Como expulsa corazón aquí, este pobre corazón, el ventrículo derecho, trabaja demasiado y es el cuarto componente de la tetralogía de Fallot. Lo vamos a ver también como alteraciones congénitas del corazón. Bueno, ahora sí, a ver, espero no tocar ningún otro botón. Y vamos a ver primero esto, el sistema de conducción. Sí, esto primero. A ver, ¿me vas a ayudar a Elías? ¿Estás viendo? ¿Estás en la clase? Sí, doctor, sí. Qué bueno, interesante, me agrada que estén concentrados. Ahora sí, nos vamos a distraer un poquito con esto. Este es un recuerdo de cómo nace el estímulo cardíaco, cómo pasa a este nódulo, del nódulo sinoauricular al aurículo ventricular y cómo es la actividad eléctrica del corazón. El sistema de conducción cardíaca consiste en los siguientes componentes. El nodo sinusal o sinoauricular se encuentra en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior. Este es el marcapasos natural del corazón. Inicia todos los latidos del corazón y determina el ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos del nodo sinoauricular se dispersan por todas las aurículas y las estimulan para que se contraigan. El nodo auriculoventricular se encuentra al otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula auriculoventricular. El nodo auriculoventricular sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos a los ventrículos. Este retraso es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes de que los ventrículos se contraigan. El nodo auriculoventricular recibe señales del nodo sinoauricular y las pasa a las de His. Este haz entonces se divide en la rama derecha y la rama izquierda, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón. Las señales entonces se pasan a las fibras de Purkinje, dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de un electrocardiograma, ECG o EKG. El ECG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por los nodos y las células del miocardio. Cada onda o segmento del ECG corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinoauricular se dispara. Las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causa que se despolarice. Está representado por la onda P del ECG. La contracción auricular o sístole auricular ocurre más o menos 100 milisegundos después del inicio de la onda P. El segmento PQ representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo auriculoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R se produce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos. La onda S representa la última etapa de despolarización ventricular en la base del corazón. La repolarización auricular también ocurre en este momento, pero la señal se oculta por el gran tamaño del complejo QRS. El segmento ST refleja la etapa de equilibrio o meseta en los potenciales de acción miocárdicos. En este momento, los ventrículos se contraen y bombean la sangre. La onda T representa la repolarización ventricular, justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular.
El ciclo se repite con cada latido del corazón. Ahora sí, van a ver otro video que les he buscado. Recordarán, Elías, esto se los voy a pasar también para que puedan, las veces que quieran, pueden volverlo a ver. Y ahora sí, esto es lo que se llama también fases del ciclo cardíaco. Esto también ya conocemos cómo se origina las distintas ondas. Ahora vamos a ver cómo es que se relaciona con el movimiento tanto de aurículas como ventrículos. El ciclo cardíaco se refiere a la secuencia de eventos que ocurren y se repiten con cada latido cardíaco. Puede dividirse en dos fases principales, sístole y diástole, donde cada una se subdivide en varias fases más cortas. Sístole y diástole, cuando no se especifica de otra forma, se refiere a la contracción y relajación ventricular, respectivamente. Recordatorios. La sangre fluye de mayor a menor presión. La contracción aumenta la presión dentro de una cámara, mientras que la relajación disminuye la presión. Las válvulas AB se abren cuando las presiones auriculares son mayores que las presiones ventriculares y se cierran cuando el gradiente de presión se invierte. Del mismo modo, las válvulas semilunares se abren cuando las presiones ventriculares son mayores que las presiones aórtica pulmonar y se cierran cuando ocurre lo contrario. El ciclo se inicia con el disparo del nodo SA, que estimula a las aurículas a despolarizarse. Esto está representado por la onda P en el SG. La contracción auricular comienza poco después de que la onda P inicia y hace que la presión dentro de las aurículas aumente, forzando la sangre hacia los ventrículos. La contracción auricular, sin embargo, solo es responsable de una fracción del llenado ventricular, porque en este punto los ventrículos ya están casi llenos, debido al flujo de sangre pasivo hacia los ventrículos a través de las válvulas AB abiertas. A medida que la contracción auricular termina, la presión auricular empieza a caer, invirtiendo el gradiente de presión a través de las válvulas AB, ocasionando que éstas se cierren. El cierre de las válvulas AB produce el primer ruido cardíaco, S1, y marca el inicio de la sístole. En este punto, la despolarización ventricular, representada por el complejo QRS, está a medio camino y los ventrículos empiezan a contraerse, aumentando